Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 386. Nuestro Maestro predicó en nombre de su Padre, Dios. Sus enseñanzas él vivió en pensamiento y acción. Himno 386. Leeré de las Escrituras, Salmo. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así, y dio esta oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítasenos dar aquí lo que es entendido en el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso.
santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno 149. En el amor no hay temor ni pena, las sombras se disipan con su luz. La oración es siempre respondida si a Dios acudes con amor y fe. Himno 149. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español a la 1 de la tarde y en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche.
Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Leo del Manual de la Iglesia Madre, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni mero afecto personal debe impulsar los móviles y actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor, reprendiendo el pecado, expresando verdadera confraternidad, siendo caritativo y perdonando. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para que se les libre de todo mal, de que profeticen, juzguen, condenen, aconsejen, influyan o se les influya erróneamente. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Cerca de ti, Señor. Yo quiero estar.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora e explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la irrealidad. El texto audio es de Timoteo. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. La lectura alternada es de Mateo y Filipenses. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Leeré de la Biblia. Timoteo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre las cosas vanas y los argumentos de los falsamente llamadas ciencia. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. A medida que el conocimiento material disminuya y la comprensión espiritual aumente, los objetos verdaderos serán percibidos mentalmente en vez de materialmente. Para el sentido material, lo irreal es lo real hasta que este sentido es corregido por la ciencia cristiana. Dios crea todas las formas de la realidad. Sus pensamientos son realidades espirituales. La así llamada mente mortal, al ser inexistente y por consiguiente no estar dentro del alcance de la existencia inmortal, no podía, simulando el poder deífico, invertir la creación divina y después recrear personas o cosas sobre su propio plano, puesto que nada existe más allá del alcance de la infinitud que incluye todo.
en la cual y de la cual Dios es el único creador. Génesis. Creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Deuteronomio. Perfecto serás delante de Jesús, de Jehová tu Dios. Génesis. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Isaías. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: ¿no entiendo? El bien no puede resultar en el mal, puesto que Dios mismo es el bien y es espíritu. La bondad y la espiritualidad tienen que ser inmortales. Sus opuestos, el mal y la materia, son el error mortal, y el error no tiene creador. Si la bondad y la espiritualidad son reales, el mal y la materialidad son irreales y no pueden ser el resultado de un Dios infinito, el bien. El árbol de la ciencia del bien y del mal simboliza la irrealidad. Cuán cierto es que todo lo que se aprende por medio del sentido material ha de perderse, porque el así llamado conocimiento es revertido por las verdades espirituales del ser en la ciencia. Aquello que el sentido material llama intangible se encuentra que es sustancia. Lo que para el sentido material parece ser sustancia se torna en nada a medida que el sueño sentido se desvanece y aparece la realidad. El error es siempre error, es ninguna cosa. Cualquier declaración sobre la vida, deducida de una concepción equivocada acerca de la vida, es errónea, porque está desprovista de todo conocimiento del así llamado yo de la vida, desprovista de todo conocimiento de su origen o existencia. El hecho espiritual y la creencia material de las cosas son contradicciones, pero lo espiritual es verdadero y por lo tanto lo material tiene que ser falso. Mateo. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en todas las ciudades de ellos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Nuestro maestro preguntó: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? En otras palabras, ¿cómo puedo sanar el cuerpo sin empezar con la así llamada mente mortal, que controla directamente el cuerpo? Una vez destruida la enfermedad en esta así llamada mente, el temor a la enfermedad desaparece y por consiguiente la enfermedad es sanada por completo. La mente mortal es el hombre fuerte, que tiene que ser dominado antes que su influencia sobre la salud y la moral puede ser eliminada. Vencido este error, podemos despojar al hombre fuerte de sus bienes, a saber, del pecado y la enfermedad. Los mortales obtienen la armonía de la salud solo a medida que rechazan la discordia, reconocen la supremacía de la mente divina y abandonan sus creencias materiales. Puesto que la mente es inmortal, la frase mente mortal implica algo que no es verdadero y por tanto irreal. Y la manera en que la frase es usada para enseñar la ciencia cristiana tiene la finalidad de designar aquello que no tiene existencia verdadera. La ciencia cristiana explica toda causa y todo efecto como mentales, no físicos. El cuerpo parece actuar por sí mismo solo porque la mente mortal es ignorante de sí mismo, de sus propias acciones y de sus resultados, ignorante de que la causa que predispone, remota y excitante de todos los afectos malos, es una ley de la así llamada mente mortal, no de la materia. La mente es el amo de los sentidos corporales y puede conquistar la enfermedad, el pecado y la muerte. Ejerce esta autoridad otorgada por Dios. Toma posesión de tu cuerpo y gobiernas sus sensaciones y acciones. Levántate en la fortaleza del Espíritu para resistir todo lo que sea de semejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto, y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente concedidos al hombre. Hebreos, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Romanos. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mateo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo:
mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. El principio y la prueba del cristianismo son discernidos mediante el sentido espiritual. Están expuestos en las demostraciones de Jesús que muestran, por su curación de los enfermos, expulsión de los males y destrucción de la muerte, el postrer enemigo que será destruido, su desestimación de la materia y sus así llamadas leyes. Las así llamadas leyes de la materia no son sino falsas creencias de que la inteligencia y la vida están presentes donde la mente no está. Estas falsas creencias son la causa promotora de todo pecado y enfermedad. La verdad opuesta de que la inteligencia y la vida son espirituales, nunca materiales, destruye el pecado, la enfermedad y la muerte. Es la transgresión de una creencia de la mente mortal, no de una ley de la materia ni de la mente divina, lo que causa la creencia en la enfermedad. El remedio es la verdad, no la materia, la verdad de que la enfermedad es irreal. Si la enfermedad es real, pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. ¿Intentarías destruir, con o sin medicamentos, una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad, que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esta es la salvación que viene a través de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. Proverbios. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Porque para el malo no habrá un buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Hechos. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, al que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El error no expulsa el error. La ciencia cristiana es la ley de la verdad que sana a los enfermos sobre la base de la mente única, oh Dios. No puede sanar de ningún otro modo, ya que la así llamada mente humana y mortal no es un sanador, sino que causa la creencia en la enfermedad.
La fuerza de voluntad humana no es ciencia. La voluntad humana pertenece a los así llamados sentidos materiales y su uso ha de ser condenado. Emplear la voluntad para sanar a los enfermos no es la práctica metafísica de la ciencia cristiana, sino que es puro magnetismo animal. La fuerza de voluntad humana que puede infringir los derechos del hombre produce el mal continuamente y no es un factor en el realismo del ser. La verdad y no la voluntad corporal es el poder divino que dice a la enfermedad: calla, enmudece. La ciencia cristiana sostiene con pruebas inmortales la imposibilidad de la existencia de algún sentido material y define estos así llamados sentidos como creencias mortales, el testimonio de los cuales no puede ser verídico ni en cuanto al hombre, ni en cuanto al hombre, ni en cuanto a su hacedor. Los sentidos corporales no pueden tener conocimiento de la realidad espiritual, ni de la inmortalidad. La ciencia cristiana silencia la voluntad humana, calma el temor con la verdad y el amor, e ilustra la acción espontánea de la energía divina en la curación de los enfermos. Espero, querido lector, estar guiándote a la comprensión en tus derechos divinos, la armonía que te es concedida por el cielo, que a medida que leas, veas que no hay causa fuera del sentido mortal y material que hierra, que no es poder, capaz de enfermarte o hacerte un pecador. Y espero que estés venciendo este falso sentido, conociendo la falsedad del así llamado sentido material. Puedes imponer tu prerrogativa de vencer la creencia en el pecado, la enfermedad o la muerte. Paso a paso, aquellos que en Él confían hallarán que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tito, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tesalonicenses, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Salmos, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La negación de las pretensiones de la materia es un gran paso hacia las alegrías del espíritu, hacia la libertad humana y el triunfo final sobre el cuerpo. Es solo cuando los así llamados placeres y dolores del sentido desaparecen de nuestras vidas que encontramos señales indudables del entierro del error y de la resurrección de la vida espiritual. Solo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad a los límites del sentido personal. Los sentidos no confieren goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener
ascendiente sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal, o nunca se alcanzará la felicidad. Ahora es el momento para que los así llamados dolores materiales y placeres materiales desaparezcan, pues ambos son irreales, por ser imposibles en la ciencia. Para romper este hechizo terrenal, los mortales tienen que adquirir la verdadera idea y el principio divino de todo lo que realmente existe y gobierna el universo armoniosamente. Isaías. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vences el error negando su veracidad. La así llamada existencia material no ofrece evidencia alguna de la existencia espiritual ni de la inmortalidad. Cuando la evidencia ante los sentidos materiales se dio al sentido espiritual, el apóstol declaró que nada podía separarlo de Dios, del dulce sentido y presencia de la vida y la verdad. La ignorancia y la creencia falsa, basadas en un sentido material de las cosas, son las que ocultan la belleza y la bondad espirituales. Todos tenemos que aprender que la vida es Dios. Pregúntate, ¿estoy viviendo la vida que se acerca al bien supremo? Recuerda que la perfección del hombre es real y intachable, mientras que la imperfección es culpable, irreal, y no es producida por el amor divino. Salmos. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Isaías. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Nuestras teorías humanas y materiales están desprovistas de ciencia. La verdadera comprensión de Dios es espiritual. Roba la victoria al sepulcro. Destruye la falsa evidencia que desorienta el pensamiento y señala hacia otros dioses u otros así llamados poderes, tales como la materia, la enfermedad, el pecado y la muerte, como superiores o contrarios al único espíritu. Dios, la vida, la verdad y el amor hacen al hombre imperecedero. La mente inmortal que gobierna todo debe ser reconocida como suprema tanto en el así llamado reino físico como en el espiritual. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Dios solo, el Espíritu, creó todo y lo tomó bueno.
cantemos el himno número 317. Junto a ti, cuando la luz clarea, despierta el ave y despunta el sol, más bella que la aurora, la idea brilla en mi conciencia, contigo estoy. Himno número 317. Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Con el poder de tu mano, oh Señor, sacia el hambre de los que son tu tesoro, que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes. Amén. Amén.